Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. En esta clase continuaré explicando los temas doctrinales particulares de la Shia y los cuestionamientos que se hacen al respecto. En esta ocasión trataré el tema del tawassul. Tawassul significa procurar la mediación, procurar los medios espirituales. Algunos consideran el hecho de procurar la mediación de otro fuera de Dios como incredulidad, como shirk, pero sus palabras solo serán correctas si nosotros creemos que sus medios y causas son entes independientes y originales, pero si creemos que solo son factores que tienen su influencia, pero por supuesto con la anuencia de Dios, esto no contradice el tawhid o el monoteísmo. El mismo Sagrado Corán nos exhorta a utilizar esos medios espirituales al decir Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhil wasila. Oh creyentes, temed a Dios y procurad el medio para llegar a Él. Debemos tener en cuenta que con medio aquí no queremos decir el acercamiento a Dios, sino que medio es aquello que conlleva al acercamiento a Dios. Hay una serie de medios que fueron mencionados tanto en el Sagrado Corán como en la tradición del profeta y procurar la mediación a través de estos medios conlleva a la aceptación de la súplica. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, está el tawassul mediante los nombres y más bellos atributos de Allah, que fueron mencionados tanto en el Sagrado Corán como en la tradición profética. Por ejemplo, dice el Corán, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. A Dios pertenecen los más bellos nombres. Suplicadle pues mediante los mismos. También está el tawassul a través de la súplica de los siervos correctos de Dios, los mejores de los cuales serían los profetas y los awliya o personas santas y cercanas a Dios, para que supliquen por uno ante Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Corán al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Y si ellos, cuando se oprimieron a sí mismos, es decir, los desobedientes, hubiesen venido a ti y hubiesen pedido perdón a Allah, y el mensajero hubiese pedido perdón por ellos, habrían encontrado a Allah remisorio, misericordioso. En otra aleya también se censura a los hipócritas porque cada vez que son invitados a presentarse ante el mensajero de Dios para que pida perdón por ellos, se rehúsan y dice el Sagrado Corán, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Y cuando se les dice, venid para que el mensajero de Dios pida perdón por vosotros, vuelven sus cabezas y les ves alejarse siendo soberbios. Estas dos últimas aleyas que acabo de mencionar se refieren particularmente al mensajero de Dios, al mensajero del Islam, pero también hay otras aleyas que se refieren a otros profetas, por ejemplo, los hijos del profeta Jacob, Yaqub alayhi salam, requirieron a su padre que pidiese perdón por ellos y Jacob les promete hacerlo. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
Dijeron sus hijos: oh Padre nuestro, pide perdón por nuestros pecados, por cierto que estábamos errados. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Dijo: pediré perdón a mi Señor por vosotros, ciertamente que Él es el perdonador, el misericordioso. Además de las aleyas del Corán, también se transmitieron narraciones que ponen de manifiesto que los compañeros del profeta solían recurrir al tawassul. Al-Bukhari, el famoso transmisor de hadices sunni, transmite en el hadiz al-istisqa, o de pedido de lluvia, que cuando los azotaba la sequía, el segundo califa Omar procuraba la mediación de Abbas ibn Abdul Muttalib, el tío del profeta, para que lloviera, y decía: Dios nuestro, solíamos recurrir a ti mediante la mediación de nuestro profeta, y nos concedías la lluvia. Ahora recurrimos a ti mediante el tío del profeta, así pues, concédenos la lluvia. Es posible que se diga que el tawassul mediante la súplica de los siervos correctos es permitido y no es shirk o incredulidad, y además es benéfico y efectivo, pero solo cuando aquel cuya mediación se procura se encuentre vivo. Pero si los profetas y las personas santas de Dios murieron, entonces ¿cómo es posible que requerir su mediación tenga algún beneficio? A esto respondemos que, en primer lugar, si suponemos que el tawassul al profeta o el walí está condicionado a que se encuentre con vida, entonces en ese caso el tawassul a los profetas y aulía de Dios sería un acto sin beneficio. Máxime no sería más que una acción sin beneficio, y no debería considerarse eso como shirk o idolatría, como alegan algunos en contra de la Shia. Generalmente no se toma en cuenta este punto importante, y es que algunos suponen que la condición de muerto o vivo de aquel de quien procuramos la mediación es la condición. Ahí se encuentra el criterio para considerar si la persona que procura esta mediación es monoteísta o incrédula, siendo que esa condición, es decir, que el profeta o el walí se encuentren con vida o muertos, solamente sería el criterio para considerar que este tawassul no tiene ningún beneficio, pero no para considerar que la persona que procura este tawassul sea monoteísta o idólatra. En segundo lugar, para que el tawassul produzca efecto y sea provechoso, son necesarias dos condiciones. En primer lugar, que la persona de quien procuramos la mediación posea los atributos de conocimiento, percepción, es decir, que nos perciba, y poder. Y en segundo lugar, que entre quien procura la mediación y el mediador se establezca un vínculo. Estas dos condiciones, es decir, la condición de percepción y comprensión y la de existencia de un vínculo entre ellos y los mediadores, se verifican en la procura de mediación a los profetas, aun cuando sus espíritus hayan abandonado ya sus cuerpos. Eso es algo establecido por los claros indicios lógicos y transmitidos. Por ejemplo, si es que los mártires que fueron muertos en el camino de la verdad se encuentran vivos, según lo manifiesta el mismo Corán, entonces los profetas testimoniadores y las personas santas cercanas a Dios, con mucha más razón, se encuentran vivas ante Dios, especialmente desde que la mayoría de ellos fueron martirizados. Además, hay muchas pruebas de la existencia del vínculo entre nosotros y las personas santas de Dios. Y a continuación voy a
mencionar algunas de esas pruebas. En primer lugar, al final de nuestras oraciones diarias, nosotros nos dirigimos al mensajero de Dios diciendo: Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones sean contigo, oh profeta. ¿Acaso decimos esto en vano? ¿Acaso el profeta no nos escucha y no responde a nuestras súplicas? Otro ejemplo está en Sahih al-Bukhari. En la batalla de Badr, el noble profeta ordenó que los cuerpos de los idólatras fueran arrojados en una fosa y luego se dirigió a ellos diciendo: لَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. Por cierto que nosotros encontramos que lo que nos prometió nuestro Señor es verdad. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا. ¿Acaso encontrasteis que lo que os prometió vuestro Señor es verdad? Entonces uno de los compañeros del profeta le preguntó cómo era que él hablaba con los muertos, y el profeta le respondió: Ma antum bi asma'a minhum. Vosotros no escucháis más que ellos. Esto nos da la pauta de que a pesar de que las personas mueren, en realidad nos escuchan, sus espíritus están vivos. Otra prueba también está en Sahih Muslim. El mensajero de Dios solía ir al cementerio al-Baqi en Medina y dirigirse a las almas de los que reposan en los sepulcros diciéndoles: Assalamu alayka dara qawmin mu'minin. Que la paz sea con vosotros, morada de gente creyente. Por último, debemos decir que quienes no aceptan el tawassul, a pesar de tantas pruebas, por lo menos deberían considerar que esta cuestión es de los temas que son objeto de ijtihad y no acusar de incrédulos o herejes a aquellos que creen en el tawassul. Inshallah, en la próxima clase vamos a seguir tratando los temas doctrinales particulares de la Shia, como el Bada. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.